A continuación les presento al ingeniero Orlando Ardito, quien será nuestro moderador el día de hoy. Ingeniero Ardito, le cedo los micrófonos. Muy buenos días a todos los asistentes de este nuevo webinar que generamos en ICA Procobre. Quiero comentarles que Procobre es una institución sin fines de lucro orientada a la promoción y difusión del uso del cobre y sus aplicaciones por medio de diferentes campañas, principalmente en el sector construcción. La construcción verde o construcción de viviendas sustentables es ahora una parte importante en la construcción de nuevas viviendas, sobre todo en países en vías de desarrollo. De la misma manera, el uso de materiales eficientes como el cobre constituyen un aspecto vital de la construcción sostenible, tendiendo a mejorar no solo la relación de la arquitectura con su entorno, sino también la calidad de vida de quienes habitan en esta clase de emprendimientos. Además, brindan múltiples beneficios como por ejemplo la confiabilidad, seguridad y compatibilidad con el entorno. Hoy tenemos el tema construcción sostenible, la importancia de disponer una instalación eléctrica segura, confiable y eficiente. Y nos acompaña como ponente el ingeniero Frederick Orloff, quien es ingeniero electricista de profesión, gerente de Open Ingeniería, expertos en conocimiento de Colombia, experto en el diseño de iluminación, experto en LEED, diseño y construcción de edificios verdes, construcción sostenible y eficiencia energética, es miembro de la US Green Building Council de Education Provider, Lead Green Associate, Accredited Tire Designer, Uptime Institute, miembro del Global Environment Standard y miembro de la sección Latinoamérica del Comité de Educación y de la sección eléctrica de la NFPA. Recibimos entonces, para empezar el webinar del día de hoy, al ingeniero Frederick Orloff. El escenario es tuyo, Frederick. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Un saludo especial a Procobre por esta invitación, por permitirme compartir con ustedes este webinar acerca de las instalaciones eléctricas en las construcciones sostenibles. Cualquier duda, pregunta que tengan, ya Adriana nos comentó cuál era el procedimiento. Por favor, háganle, lo que no queremos es que se queden con dudas después de este webinar. Y entonces, pues daremos inicio. Hablamos de construcciones eficientes, sostenibles dentro de los conceptos de una construcción. Cuando uno habla de una construcción LEED, como lo mencionamos en un webinar hace un mes tal vez, estamos hablando de construcciones que nos permitan proteger el medio ambiente, construir con materiales que sean seguros, con materiales que no dañen el medio ambiente y que cuando terminemos el ciclo de vida útil de esos materiales tampoco vayan a dañar el medio ambiente. Pero lo más importante de una construcción sostenible pues son las personas que habitan el edificio. Y entre esas, y en esa prioridad que tiene que ver con las personas, los usuarios, los que usamos el edificio, pues es que vamos a estar tranquilos, vamos a estar seguros, vamos a tener unas buenas condiciones de luz, tanto luz día como luz artificial, vamos a tener unas instalaciones con buen aire acondicionado, vamos a tener unos ascensores seguros, eficientes, un sistema de ventilación, de aire acondicionado, de calefacción, que nos permita vivir tranquilos, estar cómodos, estar seguros, y para ello, pues obviamente todo lo que acabo de mencionar pues requiere de una instalación, así sea con paneles solares, con turbinas eólicas, todo requiere una instalación eléctrica, y entonces esa instalación eléctrica pues debe ser segura, y habrá que conocer entonces lo que tiene que ver con parte de la normativa que manejamos en todos nuestros países. Lo que dice LEED es que hay que utilizar y cumplir con las normas regionales, locales, nacionales o internacionales, la que sea más exigente. Y en eso LEED, pues obviamente verifica, planifica, mira, controla, maneja todo lo que tiene que ver con la parte de instalaciones. Hoy tocaremos temas que tienen que ver con
NEC, básicamente la última versión, la que está vigente, el NEC 2014, aunque en cada uno de nuestros países pues tenemos nuestras propias normas, que algunas están basadas en códigos como el NEC, de pronto no la última versión, algunos países pues la han adoptado, si hablamos de Guatemala, si hablamos de El Salvador, si hablamos de Costa Rica, México, ellos han adoptado el NEC vigente, que es el 2014. Países como Colombia se quedaron en algunos NEC desactualizados, pues en Colombia rige el NEC del año 96. En otros países pues utilizaremos normas tipo IS, la norma IS 60364, que es la norma de instalaciones en Europa, y que tiene pues unas consideraciones, unas recomendaciones en lo que tiene que ver con la parte normativa. Entonces, vamos a empezar por el tema de la confiabilidad. Lo que tiene que ver con instalaciones, lo primero, como les mencionaba, es cumplir con toda la parte normativa. Esto que están viendo aquí en esta pequeña imagen, que así empieza el NEC con el artículo 91, dice que las instalaciones deben ser seguras, aunque no necesariamente eficientes. Y entonces cuando uno habla de eficiencia energética, dice, pero a ver, vamos a tener eficiencia, pero la instalación no va a ser eficiente. En este capítulo, y lo que tiene que ver con instalaciones, para precisar el concepto es, por encima de la eficiencia queremos la seguridad. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica somos eficientes porque hicieron solo un tomacorriente, entonces es eficiente porque no gastamos materiales, no hicimos una instalación, pero no es segura porque las personas requieren utilizar más elementos dentro de ese edificio y entonces tienen que hacer extensiones, las cuales están completamente prohibidas. Extensiones permanentes están prohibidas, extensiones temporales son válidas. Habría que entender entonces el criterio entre lo que tiene que ver con temporal y permanente. Si yo tengo una instalación donde tengo que poner una extensión que la voy a dejar ahí más de 6 meses, un año o el resto de vida, pues no es válida. Es una instalación mal dimensionada, mal diseñada, no cumple con parámetros normativos y eso no lo queremos ver ni en un edificio LEED ni en ninguna otra parte. Entonces las instalaciones, las extensiones, llamémoslo así, permanentes, pues no son válidas. Luego viene otro capítulo que tiene que ver con las instalaciones al interior del edificio. Entonces aquí también existen muchas normas, muchos temas que tenemos que mencionar. Algunos países han permitido el uso del aluminio al interior de las unidades de vivienda, al interior de los edificios, al interior de las instalaciones comerciales. Esta recomendación y esta práctica, por lo menos en Estados Unidos, desde el año 1973 ha sido abolida, aunque diríamos que está permitida dentro del parámetro normativo, pero hay que tener varias consideraciones para manejar. Cuando hablamos de una instalación eléctrica, y lo vamos a leer seguramente en algunos artículos que están aquí preparados para este webinar, si no se dice otra cosa, debemos utilizar cobre. Sí, el aluminio en algunos casos está permitido, pero tengo que hacer algunas precisiones para hacerlo. El aluminio, aunque es más económico, pues nos va a generar alguna serie de problemas al interior de un edificio que claramente no los queremos tener. Digamos que el aluminio como acometida es válido, pero al interior de la unidad residencial, al interior del edificio, al interior de una construcción, cualquiera que ya sea sostenible o no, pues habrá que tener algunos parámetros y algunas consideraciones que las normas efectivamente las aclaran. Y entonces, cuando yo hablo de una instalación con cobre o una instalación con aluminio, voy a encontrar serias diferencias. Desde el punto de vista del manejo de la corriente, vamos a pensar que son iguales, que podemos transmitir 100 amperios por cualquiera de los dos conductores, pero hay algunas consideraciones que vamos a tener en cuenta. La primera tiene que ver con algo que se llama el par galvánico. Y entonces el par galvánico o la corrosión galvánica, como se denomina en algunos textos, tiene que ver con cuando yo uno dos conductores de diferentes materiales, pues voy a generar una diferencia de potencial en esos materiales que me van a generar una corrosión galvánica o un par galvánico, que no es otra cosa que generar una alta resistencia en ese punto de contacto, y al tener esa alta resistencia nos tenemos que ir a otra ley que se llama la ley de Joule, P = R por I², aumentó la resistencia de contacto.
Aumenta el calentamiento, aumentan las pérdidas, se genera aislamiento, se genera una alta temperatura y esa alta temperatura pues me va a generar problemas. Claro, eso puede pasar tanto con cobre como con aluminio. Por eso es muy importante cuando me refiero a este tema, cómo vamos a manejar esos dos conceptos entre cobre y aluminio. Cuando yo tengo en una instalación, vamos a irnos a una tablita de la ASTM, esta que vemos acá, que siempre la estamos revisando nosotros los que trabajamos en la parte eléctrica, que tenemos que unir diferentes materiales. Entonces vamos a mirar esto que está en un azul, bueno, cada país utiliza unos términos diferentes. Vamos a llamarlo verde, este lo voy a llamar azul y este lo voy a llamar beige o algo. Entonces, lo que está permitido es lo que está en este color verde. Lo que no está en los límites de peligro son esos que están en azulito y lo que definitivamente está prohibido es lo que está en ese color beige, llamémoslo así. Y entonces cuando yo hago una unión de dos elementos voy a tomar el que estamos mencionando, que es cuando yo uno aluminio con cobre. Aluminio con cobre está en la zona prohibida, me está generando 520 milivoltios. Estas unidades que ven aquí son milivoltios. Cuando yo uno esos dos conductores, me está generando una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial, así no esté circulando corriente, me está generando lo que se llama par galvánico, esa corrosión que les mostré en la imagen anterior. Entonces, cuando yo hago uniones de cobre con aluminio, pues veo que está prohibido, no puedo hacerlas, no debería hacerlas. ¿Qué hacen entonces algunos fabricantes? Dicen, ¿sabe qué? Vamos a tomar el aluminio y lo vamos a estañar. Y entonces, si estañamos el aluminio y vamos a unirlo con el cobre, y entonces me devuelvo por acá, vamos a coger el estaño con cobre, ya está dentro de la zona permitida, me genera unos 230 milivoltios. Teniendo en cuenta estas tablitas que vamos a manejar y cuando hacemos una instalación eléctrica tengo que fijarme en todos estos parámetros, cuáles están permitidos, cuáles no están permitidos para poder proceder a realizar mi instalación eléctrica. Y entonces estamos viendo que el cobre con el aluminio no están permitidos, están prohibidos. ¿Qué pasa entonces cuando yo hago una instalación eléctrica al interior de un edificio, al interior de una oficina, al interior de un comercio, al interior de una unidad de vivienda donde pongo aluminio y compro un aparato, un interruptor, un tomacorriente, un breaker, que no está diseñado para recibir aluminio? Y entonces tengo en este momento algo que se llama un par galvánico, porque estoy utilizando un conductor de aluminio con un elemento que ha sido diseñado, sus terminales, para que reciban cobre. Y entonces vamos a tener algo que se llama par galvánico, que en otras imágenes más adelante les mostraré cuáles son los peligros y efectos que eso me va a generar. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando yo tengo una instalación donde estoy uniendo aluminio con cobre, en ese momento, siempre que circula corriente por un conductor, el conductor se calienta, y siempre que un metal se calienta, el metal se dilata. Cuando se enfría, se contrae, y así seguirá el proceso durante ciertos números de años. Pero cuando yo tengo aluminio con cobre, vamos a tener un fenómeno en el aluminio que se llama creep. ¿Qué es el creep? Circula corriente por el aluminio, el conductor se calienta y se dilata. Pero el aluminio no se contrae con los mismos valores, con el mismo delta con el que se dilató, quedando entonces alargado y generándome un punto caliente en mis uniones. Entonces, esto me va a generar, voy a devolverme, esto me va a generar par galvánico en las uniones que me van a generar incendios espontáneos al interior de las unidades de vivienda. Por esta razón, el aluminio ha sido descartado, por lo menos en los Estados Unidos y en países como Colombia, pues no está descartado, pero se ha hecho una reglamentación bastante fuerte para aquellos constructores que quieran colocar aluminio al interior de la unidad de vivienda, con algunas restricciones especiales que tienen que ser con cierto tipo de mantenimiento, que si van a poner un aparato como un interruptor, un tomacorriente, un breaker al interior del edificio, ese dispositivo debe tener terminales en aluminio o, en el peor de los casos, pues que tengan un elemento bimetálico, tal como lo mostramos en esta tablita, que me permita amortiguar ese efecto que se llama par galvánico, esa disminución en lo que tiene que ver con el nivel de tensión que se genera en la unión,
para evitar esa sulfatación que finalmente me va a generar alta resistencia, que finalmente me va a generar alta temperatura, y esa alta temperatura pues me va a generar un incendio. Entonces, y además hay que hacerle mantenimiento cada 2 años, hay que ponerles unos gel que eviten, etcétera. Es un tema bien complicado. Entonces, siempre la recomendación que hacemos nosotros es, oiga, haga instalaciones que sean cobre. Y entonces, el artículo 110.5, vamos a referirnos al NEC en casi todos los casos. Cuando me refiera a otra norma, haré también la indicación. Dice exactamente el artículo 110.5, los conductores normalmente utilizados para transportar corriente deben ser de cobre, a no ser que se indique otra cosa. Si no se especifica el material del conductor, el material y los calibres que se especifican en este código se deben aplicar como si fueran conductores de cobre. Es decir, el código básicamente lo que está diciéndome es siempre que utilicen materiales, utilicen cobre. Si quieren utilizar otra cosa, el código me va a decir se permitirá utilizar otro tipo de materiales, y debemos entonces mirar cómo los calibres se ven afectados, las temperaturas y todo lo demás. Aquí vemos alguna serie de fotografías, algún día las miraremos, esto no lo vamos a ver ahorita, seguramente lo miraremos un poco más adelante. Pero tengo que mirar otros conceptos antes de poder hablar de una instalación en lo que tiene que ver con construcciones eficientes y sostenibles, y es obviamente el tema de la sobrecarga y el cortocircuito, que están conocidos, pero que de pronto puede haber una mala interpretación. Pero en todo el mundo funciona igual. ¿Qué es una sobrecarga? Pues una sobrecarga es una corriente que está por encima del valor de la corriente nominal para la cual fue diseñado un circuito. Entonces, si yo he dimensionado un circuito para 20 amperios, lo que me dice el NEC es que una sobrecarga es un 14% por encima del valor de la corriente nominal. Voy a hacerlo con 100 amperios. Si tengo 100 amperios, entonces, si pasan 114 amperios, el breaker debe operar por algo que se llama sobrecarga. Y entonces abre los circuitos. Eso con respecto a la norma NEC. Si me voy a la norma IEC, lo que dice la norma IEC es, en sobrecarga, es un valor de corriente entre el 10 y el 30%. Tiene un margen mucho más alto. Lo cual significa que si estoy manejando la norma IEC y tengo 100 amperios, ese breaker se podría disparar entre 110 y 130 amperios. Los americanos un poco más precisos dicen entre 14% hacia arriba ya es una sobrecarga y debe dispararse. Pero lo que vale la pena tener en cuenta aquí, ¿dónde aplicaría una sobrecarga? ¿Qué es una sobrecarga? Una sobrecarga es una corriente mayor a la nominal. Por supuesto, si es una corriente mayor a la nominal, vamos a tener una temperatura mayor, porque siempre que circula corriente por un conductor, el conductor se calienta, y siempre que se calienta, pues aumenta su temperatura. Y entonces, si tengo una sobrecarga, vamos a hablar de un breaker de 100 amperios, que está en 110 amperios, no se va a disparar por sobrecarga porque el breaker se dispara en 114 amperios, y entonces hay un calentamiento permanente, peligroso durante mucho tiempo, que va a hacer que me genere un calentamiento, y ese calentamiento pues podría generarme un incendio espontáneo en lo que tiene que ver con los equipos, materiales y demás. Entonces debemos controlar el tema que le llamamos sobrecarga. Las sobrecargas pueden ser normales. El caso particular, yo he conectado una aspiradora, una brilladora durante cierto tiempo, hablando de los 100 amperios, estoy exagerando, pero 100 amperios, y tengo 105 amperios durante 20 minutos, pues está bien, es una sobrecarga, pero no es prolongada durante mucho tiempo, y entonces estamos preparados para ello. Los equipos conductores, los tomacorrientes o tomas de corriente, las clavijas, todo está dimensionado para que soporten cierto tipo de calentamiento. Pero un cortocircuito o una falla tierra, pues no se considera una sobrecarga, y entonces viene la otra definición que se llama sobrecorriente. Cuando hablamos de cortocircuito es lo definen las normas. Aquí sí se ponen de acuerdo, el NEC considera un cortocircuito una corriente 6 veces por encima de la corriente nominal. Si me voy a las normas europeas, IEC, dice que un cortocircuito es de más de 3 veces, hay de 3, hay de 5, hay de 10, etc. Pero diríamos que es una corriente por encima del valor de la corriente nominal. Eso se llamaría un cortocircuito y debe dispararse antes de 15 milisegundos, en eso sí están de acuerdo todas las normas en el mundo. Y ya tenemos entonces dos protecciones, una contra sobrecarga y otra contra cortocircuito. Pero existe una definición que se llama sobrecorriente.
¿Qué es una sobrecorriente? Una sobrecorriente es una corriente por encima de la corriente nominal de un equipo, que puede ser el resultado de una sobrecarga que vimos anteriormente, o un cortocircuito que vimos anteriormente, o una falla tierra. Cuando a mí me dice, y el NEC en eso es claro, y casi siempre en todos los casos, solicita es protecciones contra sobrecorriente, no contra sobrecarga solamente, no contra cortocircuito solamente. La protección que necesito para mis edificios, para mis construcciones dentro del concepto de eficiencia es protecciones contra sobrecorriente. ¿Qué significa? Protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito y adicionalmente una protección contra falla tierra. Es decir, que cuando haya una fuga de corriente en cualquier parte de mi instalación, se dispare también la protección. Y entonces habrá algunos elementos que manejaremos dependiendo de la norma en cada país. Si hablamos de los países que manejan la ISE, tendrán que tener un diferencial. Si hablamos de los países que manejan el NEC, tendrán que manejar un GFCI o un GFCB, pero debemos tener una protección contra sobrecorriente. Y entender esa definición de sobrecorriente es muy importante, sobre todo para los diseñadores. Hoy en día en el mundo y en todos los países sabemos que la responsabilidad, la primera responsabilidad de una instalación eléctrica es del diseñador. Es el diseñador el primer responsable. Si algo falla en una instalación, el primer responsable es el diseñador. Un diseñador tiene que conocer muy bien sus normas, conocer muy bien lo que es seguridad, conocer muy bien lo que tiene que ver con normatividad. Y aquí tengo que apartarme y ser un ciudadano del mundo y mencionar lo siguiente. La corriente es universal. 10 amperios en Lima son exactamente iguales a 10 amperios en Chile, idénticos a 10 amperios en México, igualitos a 10 amperios en Costa Rica, iguales a 10 amperios en Bogotá, iguales a 10 amperios en Rusia, iguales a 10 amperios en Estados Unidos. No es que los electrones de los gringos sean unos electrones altos, monos de ojos azules, y que los electrones de los latinoamericanos sean débiles, ¿no? La corriente es la misma. 10 amperios son 10 amperios aquí en cualquier parte del mundo. La corriente es universal. Por lo tanto, las protecciones también son universales. ¿Cómo se manejen? Ese es otro tema. Pero estamos hablando que la corriente es universal y por eso peleamos por una sola y abogamos por una sola definición en lo que tiene que ver con normas. Los niveles de tensión sí pueden cambiar de un país a otro. Pero los niveles de tensión, digamos que vamos a dejarlos por un lado aparte porque realmente lo que nos interesa en una protección eléctrica es la corriente. Ahí vamos a fijarnos, lo que tiene que ver con las protecciones. Las protecciones son universales y además la corriente es socialista, porque 10 amperios para los ricos o los que tienen dinero son exactamente iguales a 10 amperios para los que no tenemos dinero. Y entonces uno no puede hablar de protecciones para los que tienen dinero, los que tienen mansiones y protecciones para los que no tenemos mansiones. Son exactamente iguales. La corriente no diferencia entre personas de estratos sociales o diferencias en billeteras, dinero y todo lo demás. Entonces tenemos que la corriente es universal y además socialista. Por eso las instalaciones y las protecciones son exactamente iguales en todas partes del mundo. Uno las puede llamar de otra forma, unos pueden utilizar una norma, otros pueden utilizar otra, pero a la final lo más importante es que hagamos una muy buena aplicación de lo que tiene que ver con la norma. Y entonces ya tenemos sobrecarga, ya tenemos cortocircuito, ya tenemos sobrecorriente y nos falta solamente un concepto para empezar a hablar de lo que tiene que ver con una instalación eficiente y segura y es la capacidad interruptiva. La capacidad interruptiva es la capacidad que tiene un breaker, un interruptor automático, un cortocircuito, para soportar un cortocircuito sin que se desbarate, sin que se explote. Y entonces es independiente, obviamente, de los parámetros que hemos mencionado anteriormente. Cuando yo hablo de la capacidad interruptiva de un elemento, de una caja, de un tablero, de una barra, de un breaker, estoy hablando de la capacidad que tiene este producto, este elemento, este breaker, esta caja, este tablero, para soportar un cortocircuito sin que se desbarate. Es posible que se nos dañe y tenemos que cambiarlo. Voy a hablar del caso de un breaker, un cortocircuito. Tuvimos un cortocircuito, 6 veces el valor de la corriente nominal, él se disparó, pero no se explotó. Significa que estaba bien dimensionada la capacidad interruptiva de ese breaker. ¿Qué pasa con ese breaker? ¿Para cuántos cortocircuitos está diseñado un interruptor automático, un breaker? Para uno solo. Si alguien me pregunta para cuántas sobrecargas está diseñado un interruptor automático o breaker, yo digo
para 5.000 ciclos de operación y aguantará 5.000 sobrecargas. Pero cuando me dice, ¿para cuántos cortocircuitos? La respuesta es una. Es decir, que después de un cortocircuito tengo que reemplazar el breaker, me dicen todos. Y yo sí. ¿Por qué? Porque cuando se genera un corto, se abren los contactos, se genera una chispa o un arco, se pican los contactos. Un cortocircuito es una falla destructiva, hace que el resorte del dispositivo cambie su coeficiente de elasticidad, que se desajusten los contactos, que no cierren perfectamente, que siga funcionando, es probable, pero no dentro de las condiciones y características para las que fue diseñada. ¿Y qué pasa si pongo un breaker que no tiene una capacidad interruptiva adecuada al cortocircuito? No hice un cálculo, lo que llamamos los diseñadores coordinación de protecciones, no hicimos una adecuada coordinación de protecciones. Posible que cuando ocurra una falla o un cortocircuito, entonces el breaker explote. Y cuando explota un breaker es como una bomba, tiene una energía potencial tal que hace que se rompa la caja, que tumbe el muro, se generan unos esfuerzos mecánicos altos que hace que claramente esa instalación se vaya a dañar. Y entonces, si tenemos en cuenta estos tres conceptos en un buen diseño, en un buen elemento, ya podremos seleccionar también un buen producto. Y obviamente, si tenemos un buen diseño con un buen producto y unos buenos conductores para que me lleven esas corrientes, pues seguramente tendremos una instalación eficiente y sostenible, que es lo que nos pide la construcción LEED. Como lo decía el ingeniero Orlando, el LEED da por descontado que nosotros, los ingenieros que trabajamos en proyectos de construcción sostenible, esas instalaciones eléctricas están perfectamente bien hechas. Aquí tenemos una imagen donde hemos puesto una protección que estaba dimensionada para 10.000 amperios en cortocircuito, cuando el equipo está diseñado para 16.000. Entonces, cuando ocurra una falla en el equipo que es para 16 kiloamperios y la protección que puse apenas era para 10, pues explota. Mal diseño. Esto es de diseñador, esto no es de otra persona, sino de un diseñador. Y entonces ya tenemos todos esos tres conceptos, nos vamos a ir un poco al tema que tiene que ver con cómo vamos a determinar dentro de estos conceptos que hoy en día se manejan en instalaciones eficientes, sostenibles, etcétera, el parámetro que más dolores de cabeza le causa a todos los diseñadores, instaladores, constructores, que tiene que ver con el manejo de ese dimensionamiento, de ese diseño, de qué tipo de calibre de conductor debo yo utilizar adecuadamente para que mi instalación sea segura, sea eficiente. Y entonces volvemos al artículo 110.14 del NEC, que nos dice que todos los terminales deben estar diseñados para el tipo de material que ustedes van a utilizar. Y primero, si no está marcado de ninguna forma un terminal, es que está diseñado para que utilice cobre. Si ya voy a utilizar otro tipo de materiales, esos terminales deben estar marcados para que utilicen aluminio o utilicen cobre con aluminio o algún otro elemento que pueda ser elemento conductor, pero debe estar marcado. Si no está marcado, está dimensionado para cobre. Si no está dimensionado para cobre, tiene que marcarlo el fabricante y decir, esto es para otro tipo de material. Eso es lo primero que vamos a tener en cuenta. Lo segundo, hay una palabra que se llama ampacity. Ampacity significa la temperatura generada por el paso de la corriente. Y entonces vamos a encontrar unas tablas que nos van a decir, oiga, este calibre de conductor sirve. Observen que aquí ya me están mencionando temperaturas, que no lo habíamos mencionado anteriormente, pero que lo voy a mostrar en esta tablita para hacer un adecuado diseño en mis instalaciones eléctricas. Y entonces, el artículo 110.14 dice, atención, vigile los límites de temperatura donde quiera que usted haga una conexión de un conductor con un terminal. Y esa instalación de un conductor con un terminal, pues va a ser en la caja principal, donde tengo mi protección principal. La voy a tener en un tablero secundario al interior de mi edificio que va a alimentar las oficinas. Lo voy a tener en cada interruptor y en cada toma corriente que tenga al interior de mi oficina, de mi edificio, de mi unidad de vivienda. Voy a tener que fijarme en algo que se llama ampacity, que la traducción es la temperatura generada por el paso de la corriente. Yo podría tener, y se los voy a mostrar ahorita en una tabla, con 100 amperios temperaturas de 60 grados Celsius, o con 100 amperios temperaturas de 75 grados Celsius, o con 100 amperios temperaturas de 125 grados Celsius. Entonces la corriente, dependiendo del tipo de dispositivo que vaya a utilizar,
va a generar más o menos temperatura. Si no está claro, no se preocupen que ya lo voy a mencionar aquí mostrándolo en la tabla. Pero lo que sí les quiero mostrar en este artículo 110.14 es aquí esta parte donde dice que no me debo exceder de 60 grados Celsius al interior de una unidad, de una instalación eléctrica, de una instalación eléctrica al interior, hablando por edificios, hablando por unidades de vivienda, hablando por centros comerciales. Al interior, la temperatura generada por el paso de la corriente no debe exceder los 60 grados Celsius. Eso para instalaciones de 100 amperios nominales o menos, que es lo que está establecido en este artículo 110.14. Entonces, voy a buscar ahora en mis tablas lo que tiene que ver con el tema de la temperatura. Y este es uno de los temas que revisamos mucho cuando hacemos una inspección de una edificación. ¿Cómo me dimensionaron el conductor? ¿Cómo lo escogieron? ¿Cómo lo seleccionaron? Miramos la ficha técnica. En eso las construcciones sostenibles son muy claras. Tienen que pasar un cuadro de cargas con número de conductores y especificaciones técnicas claramente de los conductores que vamos a utilizar. Y entonces aquí nos vamos a ir, aquí tenemos un caso particular. Alguien dice, no, es que aquí se generó un cortocircuito. Es muy probable, no podría señalarlo, aunque hoy tenemos algo que se llama electricidad forense, que nos permite determinar por qué ocurrió una falla, si fue una sobrecarga o un cortocircuito. Este es uno de los típicos casos, este que estoy señalando acá, donde hemos colocado un conductor al que no le hemos dimensionado adecuadamente la temperatura. Es muy probable que hayan instalado un conductor de 90 grados Celsius con una corriente para 90 grados Celsius en este aparato que está dimensionado para 60 grados Celsius. En el mundo, todos los interruptores, todos los tomacorrientes, todo lo que utilizamos al interior de una edificación está dimensionado para 60 grados Celsius. Y me devuelvo aquí en la norma para entenderlo. Dice que las terminaciones de los equipos para circuitos de 100 amperios nominales o menos deben estar especificados para 60 grados Celsius. Y entonces, si ya tengo eso claro, ya sé que es sobrecarga, ya sé que es cortocircuito, ya sé que es sobrecorriente, ya sé que es capacidad interruptiva, y estoy entendiendo el tema de la temperatura, ahora sí voy a poder hacer un buen diseño al interior de mi edificio. Y entonces aparecen estas tablitas que todos conocemos. Bueno, aquí tengo una del NEC 2014, pero aquí tengo una en español, que son exactamente iguales. Pero voy a mencionar esta tablita. Entonces, lo primero que vamos a mirar acá para entender la tabla, para entenderla, es que tengo diferentes tipos de conductores con diferentes tipos de aislamientos. Y entonces hay conductores que están dimensionados para 60 grados Celsius, conductores que están dimensionados para 75 grados Celsius y conductores dimensionados para 90 grados Celsius. Estoy hablando del cobre. Existe por acá otra tabla para manejar aluminio. Pero hablemos del cobre. Y entonces, cuando yo tengo estas tres tablas, pues voy a conseguir en el mercado unos conductores que están rotulados para 60 grados Celsius, que serán más económicos que los que están rotulados para 75 grados Celsius, que a su vez serán más económicos que los que están rotulados para 90 grados Celsius. ¿Qué ha pasado en el mercado, en el mundo? Pues los fabricantes de cables dijeron, ¿sabe qué? Si yo tengo un cable de 90, pues soporta 75, válido. Y si tengo un cable de 90, pues soporta 60, válido. Entonces solamente hagamos cables de 90, que es lo que ha pasado en muchos países de México para hacia abajo. Y entonces hoy en día los cableros tienen conductores de 90 grados Celsius. Hasta ahí vamos bien. Pero lo que de pronto no manejamos adecuadamente esta tabla en nuestros países latinoamericanos, porque algunos nos transmitieron mal el concepto. Voy a explicar acá, si tengo un cable 4AWG, me decían que si me compro un cable que está rotulado 60 grados Celsius, le puedo meter hasta 70 amperios. Hágale que eso ahí le funcione con 70 amperios. Pero ¿para qué se va a poner a comprar uno de 60? Mejor cómprese uno de 75 que le puede hacer pasar una corriente de 85 amperios. Y hombre, no seas tonto, de una vez cómprate uno de 90 grados Celsius que te va a permitir hacer pasar hasta 110 amperios. Bueno, 95 amperios, creo que me salté aquí la tabla. Ese es el primer error que de pronto, si un diseñador no tiene los ojos bien abiertos, podría cometer, porque esa es una mala interpretación de la tabla. La interpretación es la siguiente. Si tengo un conductor 4AWG
y le hago pasar 70 amperios, me genera una temperatura en bornes de 60 grados Celsius. Eso es lo que significa esta tabla. Si a este conductor que tiene 21 milímetros cuadrados de sección, nadie se la ha cambiado, le haces pasar 70 amperios, te genera una temperatura en bornes de 60 grados Celsius. Si el mismo conductor, nadie le ha cambiado la sección, sigue siendo la misma, le haces pasar 85 amperios, te genera una temperatura en bornes de 75 grados Celsius. Y si al mismo conductor, nadie le ha cambiado la sección, le haces pasar 95 amperios, pues te va a generar una temperatura en bordes de 90 grados Celsius. Y entonces, si no entendí la tabla, si no la sé manejar, si no la sé adecuar, un instalador va y compra un cable que está rotulado 90, le hace pasar 95 amperios, pues está generando una temperatura en bornes de 90 grados Celsius, y estos equipos, todos los aparatos están diseñados para 60 grados Celsius, pues lo va con el tiempo a derretir, a quemar por un mal dimensionamiento. Entonces, la adecuada interpretación de esta tabla es, como se las estoy mencionando, la temperatura generada por el paso de la corriente. Entonces, si en el mercado no consigo sino de 90 grados Celsius, no importa, lo voy a conseguir, lo voy a comprar, no pasa absolutamente nada, pero atención, tengo que dimensionar con la columna de 60 grados Celsius. Entonces, volvamos al mismo ejemplo. Si tengo un cable de 90 grados Celsius, calibre 4, AWG, para interiores no le puedo hacer pasar más de 70 amperios. Así esté dimensionado para 95, sí, claro. Pero si le hago pasar 70, me genera una temperatura en bornes de 60 grados Celsius. Esa es la primera consideración para tener en cuenta en un buen diseño. Ya seleccioné adecuadamente mi conductor de acuerdo con la temperatura del conductor. Pero atención, dice aquí, si vas a utilizar esta tabla, no más de 3 conductores portadores de corriente en una canalización. Ups, entonces tengo más de 3, pues entonces tendré que utilizar algo que se llama un factor de corrección. Y entonces ya seguramente, si tengo más de 4 conductores, ya no voy a poder hacer pasar 70 amperios para que me genere 60, sino que tendré que utilizar menos. Y entonces me voy a unas tablitas que se llaman corrección por número de conductores. Que por aquí más adelante la tenemos. Y entonces me dice, otra tablita, que si tengo más de 3 conductores, ya no voy a poder utilizar el 100% de esa corriente, sino el 80%. Si tengo de 7 a 9, el 70%, y si tengo más de 40, oiga, apenas el 35%. Es decir, que si tengo un conductor que estaba dimensionado para que me llevara, voy a poner un ejemplo, 100 amperios a 60 grados Celsius, si tengo más de 40, pues ya no puedo llevar sino 35 amperios. O sea, no somos eficientes en este caso. Estamos diciendo, ojo, si va a meter sus conductores por tubería, entonces, atención, no somos eficientes. Podría ser un mal diseño. Segundo, aquí dice claramente que la temperatura ambiente es de 30 grados Celsius. ¿Qué pasa si tengo una temperatura mayor en países que tienen estaciones, tenemos veranos, o en sitios geográficamente ubicados que tienen temperaturas ambientes de 40 a 45 grados Celsius? Entonces en ese caso tengo que hacer una corrección por temperatura. Y me voy a otra tablita que me dice que para 40 grados Celsius tengo que aplicar para 60 grados Celsius de conductor, multiplicar por 0.71. El ejemplo del conductor de 100 amperios, pero lo tengo a más de 30 grados Celsius, entonces lo tengo en una zona de 42 grados Celsius, ya no voy a poder pasar 100 amperios, sino 71 amperios. Atención entonces para mis amigos diseñadores que están escuchando y para todos los instaladores y demás. Cuando voy a dimensionar un conductor, tengo que conocer todos estos parámetros normativos. No es solamente decir, voy a comprarme un conductor calibre 14, un conductor calibre 12. Tengo que mirar a qué temperatura está rateado, tengo que ver dónde lo voy a instalar, qué temperatura tiene la zona, tengo que mirar cuántos conductores voy a hacer pasar por un mismo ducto, y adicionalmente tengo que mirar cuántos conductores van. Y cuando ya tenga todo eso, ahora sí voy a poder decir que mi conductor es seguro. De otra manera, no podría pasar en una instalación eléctrica. Y entonces, volvamos a nuestras construcciones sostenibles. Alguien me dice, oiga, pero eso definitivamente no me aplica. Entonces, ¿qué podría hacer? Pues la otra cosa que podría hacer es utilizar una bandeja portacable. Una bandeja portacable. Claro, ahí puedo llevar más conductores, puedo hacer una mejor distribución,
seguramente voy a mirar, porque ya no voy a utilizar esa tablita que ustedes, permítanme me devuelvo porque les prometí algo que no les mencioné. Vamos a mirar el caso de los 95 amperios. Observen aquí. Yo puedo generar, o puedo hacer pasar 95 amperios por un conductor calibre 2 que me genere 60 grados Celsius en terminales. Pero también puedo hacer pasar 95 amperios con un calibre 4 que me genera 90 grados Celsius en terminales. Y también podría hacer pasar 95 amperios con un calibre 3 que me genere 75 grados. Entonces fíjese que la corriente es independiente de esta temperatura, va a depender del calibre del conductor que yo seleccione. Por eso los diseñadores cobramos un dinero cuando hacemos un buen diseño, y vale la pena hacerlo, ¿no? Hay que conocer la norma. Pero, oiga, no me sirvió eso porque me da muy poca corriente. Ustedes vieron que tengo que aplicar unos factores de corrección por número de conductores. Yo quiero llevar más conductores, pero no aplicar ese factor de corrección que vimos acá. En esta tablita me dice que si llevo más de 10 tengo que multiplicar por el 50%, que si llevo más de 30. Entonces, tranquilos, vámonos a utilizar otro sistema de distribución. Para mi edificio lo vamos a utilizar sin tener que hacer todos esos porcentajes de reducción. Y entonces utilizo otra tabla, que es la que está planteada en algunas partes, que es esta, vamos a leerla. Dice, capacidad de corriente para conductores de 0 a 2000 nominal al aire libre y temperatura de 30 grados. Entonces ya utilizo otra tabla. Dentro de los códigos de nuestros países, pues hay cientos de tablas que hay que saber manejar. Muchas tablas. En este caso, esta será la que voy a utilizar para el ejemplo de mi bandeja portacable. Y me voy a ir entonces con exactamente el mismo ejercicio para que ustedes vean la diferencia. Entonces, si voy a utilizar el calibre 4 a 60 para que me genere 60 grados Celsius, me voy a devolver acá si me lo permiten. Si voy a utilizar el calibre 4 para 60 en un tubo con no más de 30 conductores portadores de corriente, puedo utilizar hasta 70 amperios. Y obviamente con las limitaciones del número de conductores. Y entonces me voy a mi tablita que tiene que ver con una bandeja portacable y me dice, oiga, para el mismo calibre 4 ya puedes utilizar no 70 sino 105. Y adicionalmente, sin restricción del número de conductores. Las restricciones por temperatura ambiente sí seguirán funcionando, iguales. Entonces, ahora lo que tengo es, oiga, voy a ser más eficiente, voy a llevar más conductores, aprovechar el mayor paso de corriente utilizando la tablita 31017. Y entonces ahora ya tengo dos. Entonces si alguien me dice, oiga, ¿cómo hacemos la distribución dentro de un supermercado? ¿Cómo hago la distribución dentro de unos sótanos de un edificio, etcétera? Pues yo ya digo, si quiero ser eficiente y seguro, pues voy a utilizar bandejas portacables. Pero luego me falta otro dentro de mi construcción sostenible, dentro de mi construcción eficiente, que tiene que ver con otro concepto, que es, bueno, ahí tengo algunos ejemplos que seguramente ustedes podrán bajar para que vean las comparaciones. Para los mismos, voy a transportar 20 conductores que van por un mismo ducto cerrado, 95 amperios en una instalación interna, y entonces si es en un ducto cerrado, aplicando todos los factores, solamente esos 20 conductores pueden transportar 33.5 amperios. Pero si hago exactamente el mismo ejercicio, los mismos 20 conductores, los mismos 95 amperios, la misma temperatura ambiente, por ese mismo conductor, ahora por esos mismos 20 conductores para 90 puedo transportar 67 amperios. 67. Con otra diferencia, ¿no? Que aquí estoy utilizando un calibre 2 y aquí un calibre 4. Que claramente el calibre 2 es más costoso. Entonces, cuando uno hace esos cálculos de eficiencia, pues seguramente va a mostrar que además hay un alto retorno de inversión. Estoy hablando con cobre, ¿no? Por si acaso. Y luego me faltaba otro. Ya hice mis transmisiones en mi edificio con tubos y con cables, con tuberías. A propósito de tuberías, tendríamos que entrar al tema del PVC y el EMT. Recuerden que la tubería PVC debe ser empotrada, embebida. No puede haber tubería PVC a la vista. Prohibido en todas las normas, tanto en las europeas como en las americanas. Y entonces ya no tengo, ya vi cómo era el tema con conductores por tubos, y tengo que llevar muchos tubos. Ya vi cómo era el tema de transportar conductores por bandejas portacable, y ahora tengo otro sistema más eficiente aún, que es hacerlo con electrobarras.
Y entonces, ahora lo que voy a hacer es que en vez de transportar las corrientes por una bandeja portacable o por una serie de tubos, pues voy a utilizar una electrobarra. Por aquí tengo un ejemplo de un edificio, vamos a pensar que es un edificio de 20 pisos, qué sé yo, y entonces tengo una transformadora aquí en esta parte, y ese transformador luego tiene aquí un tablero de distribución, y este tablero de distribución va a llevar a cada una de las oficinas o apartamentos o locales comerciales una acometida que puede ser monofásica, bifásica o trifásica. Pensemos que es trifásica, y si es trifásica, entonces tengo que llevar 5 conductores a cada oficina, unidad de vivienda o centro comercial, que son 3 fases, un neutro y una tierra, si la instalación es trifásica. Si es bifásica, pues llevaré 4, y si es monofásica, pues llevaré 3. Y entonces voy a llevar eso por un tubo. Y entonces vamos a mirar que si tengo un edificio de 30 pisos, 60 pisos, 100 pisos, llevar esto desde aquí hasta allá, pues tengo que hacer, además de los cálculos que ya les mencioné, cómo se dimensiona el conductor, tendría que mirar también temas de regulación por distancia. Y entonces tengo que llevar a cada uno de ellos una cantidad de conductores, ya sea por tubería, ya sea por lo que sea. Y cuando ya tenga todos estos conductores y nos podemos a mirar, dice también la norma que el mínimo calibre es calibre 8 para una acometida, pero que depende de la distancia, pues vamos a tener una gran cantidad de resistencia. Y volvemos al tema de la ineficiencia, porque volvemos a hablar de potencia es igual a R por I al cuadrado. Y eso son pérdidas. Y si tengo una gran resistencia, pues tengo una gran pérdida. Entonces, eso lo vamos haciendo hasta llegar al último piso del edificio, todo con cables, conductores, que es un sistema antiguo, añejo. Entonces, en vez de hacer eso, lo que voy a hacer es que voy a tener una electrobarra. Entonces, voy a construir un foso paralelo a mi edificio, o 2 fosos, dependiendo de la capacidad de corriente. Subo una electrobarra que tiene 3 fases, un neutro, una tierra, y en cada piso hago mi derivación a los diferentes tableros. Y eso es ser eficiente, pero además es ser seguro. Porque fíjense aquí toda la cantidad de corriente que estamos llevando, adicionalmente toda la cantidad de material que estamos gastando. Y entonces, dentro del concepto LEED me dicen, oiga, ¿cómo vamos a hacer para ser eficientes en mi sistema? Entonces, la recomendación es utilizar electrobarra. Y nuevamente volvemos al tema de los límites por temperatura. Claro, hay más. Si nos vamos al artículo 110.14 un poco más adelante, me dice, sí señor, ya ahí tengo cómo dimensionar para 75 grados Celsius, pero entonces tendré instalaciones de más de 100 amperios, buscaré terminales para más de 100 amperios, y etcétera. Pero al interior, recuerden, no me puedo pasar de 60 grados Celsius, eso está clarítico. Para ser eficientes, poner dos conductores en un solo terminal, el cual solo fue diseñado para un terminal, pues está prohibido. ¿Por qué? Porque me va a generar el doble de temperatura para el cual fue el diseñado el terminal. Si ese es un terminal que está diseñado para 60 grados Celsius, le pongo 2 conductores, pues voy a generar, sin ir a Harvard, 120 grados Celsius. Y eso es una violación a la norma. Entonces, ¿cómo sé yo que un terminal está diseñado para un solo conductor o cuando un terminal está diseñado para varios conductores? Porque el terminal para un solo conductor tiene una sola posibilidad de colocarle un conductor. Cuando yo tengo terminales que son grandes, tienen varios agujeros, pues está diseñado para colocar varios conductores. Es decir, que si miramos esta diapositiva, pues esto es una instalación mal hecha. Es un terminal que está diseñado para un solo conductor y aquí, bueno, personas que no conocen las normas hacen este tipo de instalaciones, o esta otra que ustedes están viendo acá, o cualquier otra. Cuando se revisa una instalación, claramente se sabe que quien está haciéndola no conoce el artículo 110.14 o no conoce de normas realmente. Aquí están sacando un aire acondicionado de una instalación en un terminal que está dimensionado solo para un conductor. Error, error. Igual pasa entonces con las barras de tierra y las barras de neutro. Los tableros tienen un agujero por cada circuito ramal que tengamos, y eso es seguridad en mi instalación. Si tengo 10 circuitos ramales, pues tendré una barra con 10 agujeros. Si tengo 24 circuitos, pues una barra con 24 agujeros, tanto en la tierra como en el neutro. Esto ya lo vimos, que no cumple con parámetros normativos. Estas barritas tampoco cumplen con parámetros normativos, etc. Entonces, aquí estamos utilizando terminales para 75. Fíjense lo importante y esa selección que hacemos en un edificio LEED cuando estamos haciendo la asesoría es, mira, si cumple con los parámetros de diseño y si los equipos que están instalando cumplen con los parámetros para los que fueron diseñados. Primero el diseñador, recuerden.
La segunda responsabilidad viene del constructor. El diseñador hizo un diseño adecuado, perfecto, cumple con todos los parámetros normativos y el constructor decidió cambiar por costos sus cajas, sus tableros, sus tuberías, sus bandejas, sus barras. Entonces, el diseñador eximiría su responsabilidad en el momento de un siniestro, en el momento de un incendio. Dice, esto fue lo que yo diseñé. Esto no es otra cosa, esto es otra cosa completamente diferente a lo que yo diseñé. Y en un edificio LEED, entonces está primero el diseñador, segunda responsabilidad el constructor, tercera responsabilidad el instalador, y luego vienen los materiales y equipos, o sea, los fabricantes de equipos. Y todos tienen que mostrarnos esas certificaciones que cumplen con parámetros normativos. Los circuitos GFSI, que son para la protección de las personas. Alguien se pregunta, aquí existe un parámetro que dice, una norma que me dice, que una corriente de 15 milésimas de amperio que pase por el cuerpo de una persona produce la muerte de la persona. Cuando hablamos de protecciones, la mínima protección dentro de las normas NEC es de 15 amperios, es decir, una protección de 15 amperios me da 15 miliamperios, o sea que cuando hay una sobrecarga van a ser más de 15.000 miliamperios, si hay un cortocircuito van a ser más de 60.000 miliamperios, o sea que un breaker o un cortocircuito normal no está diseñado para proteger las personas, está diseñado para proteger los equipos y las instalaciones. Entonces la norma NEC me dice que tengo que poner en sitios que presenten o puedan presentar humedad unos tomacorrientes del tipo Ground Fault Circuit Interrupter que vayan a tener algo que se llama falla a tierra. La norma europea me dice que debo poner un diferencial. Las dos son válidas. Las dos quieren proteger la vida de las personas. ¿En dónde colocamos entonces estos interruptores al interior de un edificio, de un centro comercial, de una oficina, de una unidad de vivienda? Tenemos que poner este tipo de dispositivos que se llaman Ground Fault Circuit Interrupter o diferenciales en lugares que presenten o puedan presentar humedad y que claramente sean accesibles a las personas. Porque lo que mide un tomacorriente o lo que se determina con un tomacorriente GFSI es que no está midiendo corrientes, sino que está midiendo campos magnéticos. Siempre que circula corriente por un conductor, se genera un campo magnético alrededor del conductor. En el caso de un circuito monofásico, los campos magnéticos son contrarios, lo cesa y hace que, si hay una diferencia en campos magnéticos, se abra el circuito tanto en la fase como en el neutro, protegiendo a los que están al interior de esa edificación. ¿Y dónde se deben colocar? Pues se deben colocar en todos los lugares que presenten o puedan presentar humedad. El NEC establece que es obligatorio esta protección de falla a tierra para protección de las personas en baños, en cocinas, en sitios de lavado de ropas, en exteriores claramente, sótanos, etc. Entonces, cuando ustedes tengan un tomacorriente cerca o lavamanos y en un baño, es obligatorio que ese tomacorriente sea del tipo GFSI y es para protección de las personas, no es para que se vea bonito. Que es costoso o que no es costoso, entonces yo siempre digo, si nos ponemos a mirar cuánto cuesta algo, pues entonces no pongan nada, finalmente las personas fallecen. Entonces, y otra recomendación que siempre hacemos en LEED, en diseños de edificios de construcción sostenible, jamás diseñe con precios, jamás diseñe con un presupuesto, diseñe con las normas. Y después que haga un buen diseño, miramos a ver cómo empezamos a manejar el tema de precios. Pero si empezamos a diseñar un edificio dentro del concepto LEED o cualquier edificio, diciendo es que no hay sino $100.000 para el proyecto, seguramente aborten ustedes el proyecto porque van a hacer una cosa mal hecha. Entonces, siempre se diseña con normas, no con pesos. Luego, cuando ya tengamos el diseño, es una recomendación, ustedes pueden hacer lo que a bien tengan, pero se diseña es con normas, bien diseñado. Ya cuando esté bien diseñado, empezamos a mirar dónde podemos ajustar ciertos temas de presupuestos y de conceptos, pero diseñamos es con normas. Entonces, siempre que haya un tomacorriente cerca de un lavamanos, si lo establecen todas las normas, ese tomacorriente debe ser del tipo GFSI. Lo mismo en los garajes. Esto cambió en la nueva norma, antes se decía que si era un equipo dedicado no se requería que fuera GFSI, pero si tenemos cualquier tomacorriente donde pueda accesar una persona, inclusive en equipos dedicados en un garaje, debe ser del tipo GFSI. O, si hablamos de la norma IEC, un diferencial. En los exteriores, todos los tomacorrientes que se encuentran en los exteriores, presenten o pueden presentar humedad, debe ser del tipo GFSI.
excepto si están a más de 1,80 metros de altura. Si se quiere, se puede poner uno convencional. Las cocinas, todos los tomacorrientes que se encuentren en la pared adyacente al mesón de la cocina deben ser del tipo GFCI. Se exceptúan los equipos dedicados. Si yo aquí tengo un refrigerador, este no necesariamente debe ser GFCI. Lo mismo pasa en los lavaplatos. Siempre que tenga un tomacorriente cerca de un lavaplatos, ese tomacorriente debe ser de GFCI. Dice que si está en una distancia de 1,8 metros alrededor de ese lavaplatos, eso debe ser de GFCI. Esto para el caso de una oficina, un laboratorio, qué sé yo. Todas las áreas de lavandería pues deben ser del tipo GFCI. Seguridad, es seguridad en las instalaciones, en las cocinas, en los baños, etc. Esto es, por ejemplo, el baño de un centro comercial, y entonces todos los tomacorrientes en un edificio LEED deben ser del tipo GFCI o tener una protección diferencial, la que ustedes prefieran. Así se hace el diseño. Si tenemos unas cocinas, pues todos los tomacorrientes que están en el pared adyacente al mesón de la cocina deben ser del tipo GFCI. Y las que se encuentran por debajo también. Todo lo que está en la cocina debe ser GFCI. Lo que está prohibido es poner los tomacorrientes mirando hacia arriba sobre el mesón. Les entra agua, ¿no? No es válido. Lo que está en las terrazas de un edificio también debe ser del tipo GFCI. En lugares donde se guardan elementos de aseo del tipo GFCI. Este tipo de instalaciones, pues, no es que no se puedan hacer. Algunos códigos no las contemplan, lo que tiene que ver. Aquí hay, por ejemplo, aquí en esto que estoy mencionando, contacto directo con el usuario a la corriente eléctrica, que 15 miliamperios lo puede matar, y tenemos protecciones de 15 amperios. Sí existen duchas eléctricas, claro que sí, mírenlas, ahí están, con todos los parámetros y normas de seguridad. Claro, si alguien me dice es que no tengo plata, entonces yo le digo, pues te estás matando. Sí existen. También está escrito en los parámetros normativos. Y luego existe otro que se llama Alt4 Circuit Interrupter, que en todo lo que tiene que ver con oficinas, salones, salas de recreo, vamos a colocar este AFCI que tiene que ver con el disparo que se presente cuando yo hago una conexión o desconexión dentro de una instalación. Entonces, como estamos hablando de instalaciones seguras, tengo que recordarle lo siguiente. Cuando hago una instalación segura, no es necesariamente eficiente, pero las instalaciones eficientes, lo que tiene que ver con un edificio dentro del concepto de construcción sostenible, debe ser segura. Y entonces tenemos que tener ese balance perfecto entre una instalación eficiente y segura. Eso es lo que tenemos que manejar. Seguramente esto abre para un debate de cientos de miles de cosas. Aquí tengo un ejemplo de lo que tiene que ver con un transformador seco, lo mencionamos hace un mes. No utilizamos transformadores que tengan aceite. Los transformadores secos son eficientes, son seguros. Y luego tengo una instalación que va con electrobarras distribuida en todo un edificio. Y bueno, seguramente podría seguir hablándoles a ustedes de cientos de miles de cosas en lo que tiene que ver con instalaciones eficientes y seguras, pero el tiempo, aquí Adriana me está apoyando desde hace algún tiempo porque el tiempo se nos acaba, pero aquí estaré todo el tiempo que sea necesario para resolver sus dudas, comentarios, cuestionamientos, etcétera. Recuerden siempre utilizar normas, las normas exigentes, las normas que existen en el mundo para que nuestras instalaciones eléctricas cumplan obviamente con todos sus parámetros y apliquen claramente dentro de mi construcción. En un edificio LEED, obligatorio cumplir con las normas internacionales exigentes. Sigue Orlando. Vale, Frederick, estupenda exposición. La verdad, como siempre, hemos aprendido muchísimo. Personalmente hay una serie de conceptos muy interesantes y no necesariamente nuevos, no, pero sí muy actualizados, que para todos los que nos dedicamos al tema de instalaciones eléctricas, pues nos merece una atención especial. Y en tanto alguno de los participantes se anima a colocarnos alguna pregunta, yo quería consultarte con relación a
a la norma, a la IEC, a la 60364-8, que si no me equivoco es una norma que se ha venido trabajando en los 2 o 3 últimos años y tiene que ver con eficiencia energética en las instalaciones eléctricas de baja tensión. Eh, no sé si de pronto tú nos has comentado que todas las normas son válidas y dentro de ellas las más exigentes dentro de un proceso de construcción sustentable. Digamos, esta norma puede merecer algún comentario especial con relación a lo que se viene trabajando en LIC. Sí, claramente, ¿no? La IEC 60364, pues que es la norma que aplica en Europa, tú mencionas específicamente la 8, pero hoy estábamos dedicados más a la 5-5, la IEC 6364-5, que tenía que ver con instalaciones al interior de una edificación. Pero sí, claramente la norma IEC 6364 pues está en línea con lo que tiene que ver con los parámetros de seguridad, claramente. Y aparecen ahora una serie de conceptos como los que hemos mencionado en el tema de cómo ser eficientes en las instalaciones, cómo poder aprovechar al máximo un paso de corriente siendo seguro sin generar problemas de seguridad en las instalaciones. Entonces diríamos que cuando uno habla de la IEC 6364, que son muchas, ¿no? Desde la 1 hasta la N, digo yo, porque hay tantas y tantas, eso claramente nos permite poder trabajar dentro de los conceptos de un edificio sostenible. Lo importante, como lo decía anteriormente, es manejar todo lo que tiene que ver con los parámetros normativos, un buen diseño bien elaborado, porque finalmente, pues, que ya cogió vuelo en nuestros países es que es el diseñador quien es el responsable de una adecuada instalación. Entonces yo siempre invito a los diseñadores a que consulten en cada uno de sus respectivos países las normas vigentes y bueno, y si tienen que salirse de ellas por alguna razón, porque no les parece que sean muy confiables, etcétera, pueden utilizar cualquier otro parámetro, pero tu respuesta es sí, es válido para una construcción sostenible. Vale. Nos saluda Eric Castro desde El Salvador. Eric, un fuerte abrazo a la distancia. Hace mucho que no nos vemos, pero un fuerte saludo desde acá. Aquí en Centroamérica nos dice, se está promoviendo mucho el conductor bimetálico de cobre-aluminio. Quisiera saber su opinión al respecto. Muy bien. Básicamente lo que mencioné en parte de la presentación, cuando yo utilizo cobre con aluminio, tengo que utilizar un elemento bimetálico para evitar justamente el efecto del par galvánico. Pero también hago ciertas recomendaciones. Una de ellas es, cuando yo voy a hacer una instalación, estamos hablando de instalaciones al interior de una edificación. Si yo voy a utilizar un interruptor, un tomacorriente al interior, tengo que fijarme que sea de aluminio, terminales de aluminio. Voy a hacer algo que no se debe hacer en estas presentaciones, pero básicamente conozco unos 2 fabricantes en el mundo que tienen ese tipo de conectores de aluminio. El resto de los fabricantes utilizan terminales en cobre o bronce o latón, que son elementos que permiten recibir el cobre sin generar par galvánico como lo vimos en la tablita de la ASTM. Entonces, si yo definitivamente decidí utilizar aluminio al interior, tengo que, casi que por obligación, utilizar un elemento bimetálico. Y entonces vamos a mirar 2 cosas. La primera, tiene que ver con algo que se llama mantenimiento. Tengo que tener mayor mano de obra, tengo que hacerle mantenimiento permanente y tengo que comprar el elemento bimetálico. Si sumo todos estos 4 factores, la recomendación que yo siempre hago a los constructores es, oiga, utilice cobre, evítese problemas. Digamos que no es que esté promocionándose o incentivando a los usuarios a utilizar elementos bimetálicos, es que es obligatorio hacerlo. En el momento en que usted utilice aluminio con cobre, necesita poner un elemento bimetálico, so pena de poner en riesgo la instalación y la vida de las personas que están al interior. Entonces es obligatorio hacerlo, pero la recomendación que yo hago siempre es, venga, utilice cobre, no nos metamos en problemas. Dejemos el aluminio para las acometidas, que allá está muy bien, pero al interior, que estamos hablando de seguridad,
la recomendación es utilizar ese tipo de elementos. Y entonces no tendrías que utilizar elementos bimetálicos, que es como la conclusión a la pregunta. Nos consulta Claudia Acevedo. Dentro de la eficiencia, ¿estaría la reducción de costos por reducción de consumo energético usando sistemas de control? ¿Iluminación, aire acondicionado? Por supuesto que sí. Y hay un capítulo específico en el capítulo de construcciones LEED, que tiene que ver con calidad del aire al interior del edificio, donde se establece que si tenemos sistemas de control, vamos a obtener puntos adicionales a mi proyecto. No puede existir un edificio dentro del concepto LEED que no tenga sistemas de control de iluminación, por ejemplo, sistemas de control automático de iluminación. Todo lo que tiene que ver con sensores de movimiento, paneles de iluminación, son obligatorios dentro de una construcción eficiente y sostenible dentro del concepto LEED. Igual pasa con el aire. Es obligatorio dentro del capítulo de manejo de confort, que aplica la norma R55-2013, dentro del sistema de control, tener sistemas de control del aire, de la humedad relativa o del movimiento de aire, cualquiera de estos tres, y que los puedan usar y los puedan manejar los usuarios del edificio. Entonces, para los dos temas que consulta, es absolutamente obligatorio dentro de un edificio de construcción LEED garantizar ese ahorro de energía, tanto en iluminación como en sistemas de confort, aire acondicionado y calefacción y ventilación, tener sistemas de control automático o manuales, dependiendo obviamente del tema del caso. Y esos sistemas de control automáticos o manuales me ayudan a conseguir puntos dentro de ese capítulo de calidad del aire al interior del edificio dentro del concepto LEED. Perfecto. Bueno, queremos agradecer a todos los asistentes por habernos dedicado una hora de su mañana para compartir este interesante tema de la construcción sustentable. Les vamos a estar avisando por el correo electrónico de los próximos temas en lo sucesivo. Vamos a dejarles también los materiales, tanto el video grabado como la presentación en PowerPoint por internet. Esto lo vamos a notificar a los correos electrónicos. Quiero agradecerte también a Frederick por la estupenda exposición realizada y por nuestra parte un saludo de ICA Procobre nuevamente y dejo con Adriana para el cierre de la exposición. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Les recordamos nuevamente que el material les será enviado a su correo electrónico y podrán consultar en las páginas de Procobre en YouTube y en SlideShare la información que se expuso en este momento. Muchas gracias por su atención y que tengan buen día. Bueno, muchas gracias a todos, a ti Adriana, a Orlando y a todos los participantes a este webinar. Y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.